Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo directo en este viernes. Finalizamos la semana y lo hacemos hablando de salud mental. Vamos a dar un poquito de tiempo a que la gente se vaya uniendo y a que mis invitadas esta tarde, que son dos, hola Saray, ¿qué tal? Hola Esther, Vicente, hoy no está esto aquí, pero que sepáis que tenemos una plaza libre. Hoy vamos a ser tres en el directo y es la primera vez que hago un directo con multitudinario, porque Esther y yo, nuestros directos de los jueves, nunca hemos podido estar las dos juntas. Ahora ya Instagram nos lo permite. Hola, Chus. Solicítame, porfa. Hola, Esther. ¿Cómo estás? Estáis las dos, Esther Vicente y Esther Trota. ¿Cómo estás, Esther Trota? Qué bien. Chus, salúdame. Salúdame y también estará ahora. Recibir a Chus y también, bueno, vale. Y estará a punto de llegar. Hola, Hola, ¿qué tal hola. estás? Hola, hola, Caracola. Somos Bueno, mayoría, Esther Vicente, dice, sí. Te veo, no te veo muy bien, te no diré. me ves muy bien. Sí, A te ver, veo bien, pero no te espérate. veo iluminada. ¿Te Ay, has, a ver, te que has la imagen. iluminado? Ilumínate. Me ilumino. ¿Me ves Bien. mejor? Mejor, sí, sí, sí. Y ya sabes que Vale, tampoco te me vayas muy lejos. Así vale, voy. vale. Estupenda. Vale. eh, Estupendo. vamos a ver si viene Virginia. Sabes Ujú. que es la primera vez que vamos a estar a tres, Chus. Qué bien. Hoy me encanta. ¿A que sí? Sí, sí. Incluso nos cabe alguien más. Es decir, que si de estas personas, de momento estamos aquí 8 y se irán sumando más, espero. He hecho un llamamiento en Twitter ahora mismo también y puede que venga alguien. Pues, si alguien quiere unirse como cuarta posibilidad, pues encantadas, ¿eh? A Fenomenal. prestar su Aquí. testimonio o a lo que consideren. Qué bien, qué bien. Me encantará. Además, me parece súper divertido. Me parece más dinámico el hecho de poder meter a más gente. Vamos, me parece una idea excelente, la verdad. Y si Ya el está. personal se anima, mejor Pues sí, todavía. sí, sí. Ya va a entrar Virginia, ya le he dado paso, así que emergerá y Ah, estaremos. estupendo. Hola, Vir, ¡Hombre! ¡Hombre! ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Oye, que es tu primer directo, Virginia. Sí, estoy emocionada y nerviosa a partes iguales. Bueno, es normal, pero eso se te quitará rápido. Oye, me encanta que la pantalla esté dividida en tres. Estupendo. Bueno, veo más profesionales de la psicología por aquí que os vais uniendo. Hola, Raquel, Triana, ¿qué tal? Qué Raquel, bien. guapa. O sea que os conocéis. Qué bien, qué bien. Bueno, Yo, a mí me gustaría que esta charla que vamos a tener los próximos minutos, bueno, pues fuera participativa también por parte de los que nos están viendo, ¿no? Y me gustaría que fluyera la conversación, que entre unos y otros, bueno, pues aportáramos. Es verdad que vosotras sois las profesionales y sois las que vais a hablar principalmente, pero bueno, siempre viene bien que haya quien nos aporte su propia experiencia y nos haga sus preguntas. Yo he recibido por Instagram algunas que os plantearé, pero bueno, vamos a hacer ese llamamiento para analizar, yo creo que en un momento muy importante, el estado de nuestra salud mental en una situación pandémica como es esta, en una situación que venimos atravesando desde hace un año ahora. Y bueno, yo tuve la ocasión de hablar con Virginia para el podcast Cuarentena y la verdad es que su testimonio fue abrumador porque ponías los pelos de punta, Virginia, según estabas describiendo tu trabajo en las residencias de mayores allí en Castilla-La Mancha. Y bueno, pues bueno, quiero que nos cuentes también a lo largo de este directo esas experiencias y cómo lo has vivido y cómo lo estás atravesando. Bueno, eh, Chus González, psicóloga clínica, y Virginia Parrado, psicóloga sanitaria. Ellas son las que nos van a explicar y nos van a aportar un poquito de luz a todo este mogollón que tenemos ahora encima
y que tanto nos preocupa e incluso yo creo que nos debería preocupar más. Porque que la pandemia nos ha vuelto todo del revés, no lo voy a descubrir yo ahora, pero si hay algo claro es que la situación actual nos está afectando psicológicamente. Llevamos un año con nuestras vidas cortadas, en muchas ocasiones las hemos tenido que rehacer, nos estamos reinventando. Todos esos cambios lo que están haciendo es se están alargando en el tiempo y están provocando situaciones muy difíciles de controlar, ¿no? Por eso vamos a hablar de ello, porque ya se habla, y lo decíais en un artículo que publicasteis juntas en la web de Chus, la cuarta ola será de salud mental, que me parece un titular brutal, pero que es así, y me gustaría que le dedicáramos una atención muy, muy especial. Porque no solamente la pandemia afecta a los ciudadanos, psicológicamente me refiero, sino también a los propios sanitarios, Y entonces el sistema público de salud se ve ahí involucrado y de qué manera, y también me gustaría abordar el tema. Tenemos como objetivos en este directo llamar la atención sobre las consecuencias emocionales y psicológicas que estamos sufriendo todos y que seguiremos sufriendo todos, ciudadanos y sanitarios. Vamos a profundizar un poquito también a raíz de la situación en la que se encuentra Virginia, en ese síndrome burnout, ese desgaste emocional que tú estás padeciendo en primera persona. Pero vamos a, si os parece, a hablar en sentido general de la población. Chus, y vamos a empezar contigo si lo crees conveniente. Me gustaría que nos contaras en tu consulta, en tu día a día, Chus. Tú estás viendo muchas personas que te llegan a ti como consecuencia de lo que están atravesando emocionalmente a raíz de la pandemia. Me gustaría que nos hicieras una descripción de esa persona tipo, por decirlo de alguna manera, poniendo comillas, que estás viendo tú en consulta. Pues mira, sí es cierto que en los últimos tiempos, desde que empezó todo este show, ha habido un incremento en necesidad y asistencia psicológica en personas que están pasando por circunstancias personales complicadas. Viven circunstancias muy diversas, gente que tiene en su vida episodios de dolor, de enfermedad, de miedo, de fallecimientos imprevistos y duelos no resueltos, de dificultades económicas por todo lo que ha traído consigo toda esta pandemia. Hay gente que se ha visto en el paro, en ERTE. Bueno, todo este tipo de situaciones que son realmente trágicas en muchas de esas personas. Entonces, esto implica que hay una descompensación del estado de ánimo y hay también dificultades cognitivas y emocionales. ¿Qué ocurre? Que esto a su vez empieza a derivar una serie de patologías que están ligadas al COVID, como puede ser procesos de ansiedad, procesos de depresión, incluso situaciones autolíticas cuando estos procesos de ansiedad y de depresión no se resuelven, ¿vale? Entonces esto, yo si tuviera que decir lo más genérico de todas estas patologías que son consecuencia del COVID, realmente destacaría el miedo como factor fundamental. El miedo ligado a la ansiedad, el miedo ligado a vivir con incertidumbre. Hay mucha gente que esto de la incertidumbre lo lleva realmente mal y que ha pasado incluso por circunstancias de miedo bastante terribles en lo que llevamos ya de año y medio con esta situación. Entonces, pues tenemos desde fobias sociales, agorafobia, claustrofobia, temores de higiene, de esta gente que los TOC, los tan terribles TOC, que están continuamente lavándose las manos, la obsesión de esa higiene, de que me va a pasar algo, el temor de las aglomeraciones. O sea, digamos que toda la patología social que ya existía antes, porque obviamente esto no es nuevo, ni la ansiedad ni la depresión es nuevo, pero digamos que ahora tiene un carácter como más específico ligada a situaciones de COVID, ¿vale? Entonces, lógicamente, son situaciones a las que hay que atender, pero como no tenemos una realidad de un futuro claro, abierto, decir, bueno, esto va a durar X tiempo, esto va a terminar, sino que realmente hay que enseñarle a estas personas, tienen que aprender a transitar
por esta incertidumbre, cada una con sus circunstancias y a veces lamentables y adversas, en una situación de miedo casi permanente, lo cual da un carácter todavía muchísimo más terrible a la situación y más dificultosa la recuperación. No es fácil, no es nada fácil. Dice Esther, dábamos la vida por hecho, la incertidumbre nos ha descolocado. Yo creo que es una de las palabras claves, la incertidumbre, el no saber cuándo va a terminar esto. Es decir, que se está prolongando tanto en el tiempo y que si nos dijeran, bueno, es que dentro de una semana ya se termina todo. Pero como no es así, esa es una de las palabras claves y uno de los principales problemas. Y en cuanto a edades, Chus, ¿es el mismo perfil también en cuanto a edades o notas que incluso hay gente más joven que va a consulta? Más joven, muchísimo más joven. Date cuenta que estamos manejando unas fechas de 1 de cada 5 españoles, preferentemente mujeres, están sufriendo depresión en este momento. Hay aproximadamente por 100.000 habitantes 7 suicidios cuando estas situaciones de ansiedad, depresión y demás no se ven resueltas. Estamos manteniendo una ola de enfermedad mental bastante importante. Es cierto que la edad cada vez es más temprana, porque lógicamente a menor edad, menores recursos psicológicos que tiene una persona. Por ejemplo, cabe destacar algo que yo me he encontrado y es que hay algunas personas que han pasado por circunstancias bastante terribles en producto del COVID, pero ya estaban en terapia, igual estaban en terapia por otras circunstancias, ¿no? Y estas mismas personas me dicen, menos mal que yo estaba en terapia porque si no sería absolutamente incapaz de gestionar todo esto tal y como ha venido sucediendo. Entonces, sí encuentro mucha diferencia de las personas que han recibido tratamiento psicológico o que lo están recibiendo y personas que acuden por primera vez a consulta producto de todas estas, vamos a decir, patologías ligadas al COVID. Entonces, esto... ¿Tú crees que se nos ha quitado un poquito el prejuicio, ese estigma que tiene la salud mental y el acudir al psicólogo a raíz de la pandemia o todavía seguimos ahí como un poquito sin querer reconocerlo? Pues mira, yo creo que la salud mental estuvo muy estigmatizada durante todo el tiempo bajo el epígrafe de la locura. Ir al psicólogo es estar loco o ir al psiquiatra es estar loco, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo nos estamos dando cuenta que las enfermedades físicas y las enfermedades psíquicas funcionan a la par. De hecho, las enfermedades psicosomáticas son enfermedades que las produce la mente y las expresa el cuerpo, por decirlo así de una manera como muy rápida, ¿vale? Entonces, realmente ese estigma existe, lamentablemente sigue existiendo, porque hay gente que viene a consulta y no lo quiere decir en su entorno, en su casa, por miedo a la crítica, por miedo a que le tachen de débil, o le tachen de loco, o le tachen de que es una persona incapaz de valerse por sí misma para resolver este tipo de problemas. Pero tengo que decir que cada vez menos, quizás porque esa edad de inicio es en épocas más jóvenes. De hecho, yo ahora mismo tengo una oleada de pacientes entre 20 y 27 años aproximadamente, ¿vale? Y luego ya hay como un parón y otra oleada de gente que ya son más profesionales, sobre todo profesionales sanitarios, de edad más avanzada, de 35 a 50 y tantos, por ejemplo. Bueno, en una noticia de hace, 2 días, leía que cada vez son más los adolescentes que ingresan en urgencias pediátricas con problemas mentales a raíz de la pandemia. En fin, había una persona una de las preguntas que han trasladado a través de Instagram, decía Raquel en concreto, ¿hay más prejuicios en las personas mayores a la hora de buscar ayuda psicológica? Ella me contaba personalmente un caso de su entorno cercano que no querían saber nada de acudir a un psicólogo cuando realmente necesitaban su ayuda. ¿Puede ser? Además, sí, hay muchísimo prejuicio y sobre todo en las ciudades pequeñas, en mi experiencia. Yo he trabajado en varias ciudades, sigo trabajando, yo tengo una consulta online bastante amplia, ahora porque se ha puesto de moda
el tema de la consulta online, pero yo hace 20 años que paso consulta online con un montón de partes del mundo, ya no solamente de España. Y sí me consta que cuanto más pequeña es la ciudad, todavía esa mentalidad un tanto arcaica sigue en pie de que, bueno, es que acudir al psicólogo implica, como yo le digo a la gente, pero vamos a ver, si tienes una caries vas al dentista, ¿no? Y si te vas a cortar el pelo vas a tu peluquero. Entonces, si tienes un proceso de ansiedad, que no sabes cómo resolver un conflicto, estás pasando por una situación complicada, como son los duelos, que ha habido muchísimo en esta pandemia y demás, pero ¿por qué no vas a pedir ayuda cuando te vas a evitar parte del sufrimiento? Los procesos son más rápidos y sobre todo tienes la seguridad de que se resuelven, que de la otra manera muchas veces lo dejamos un poco ahí en el olvido, como el que oculta la porquería debajo de la alfombra y como no se ve, pues está resuelto. Y no es verdad. Pero es cierto que todavía sigue habiendo un poco ese estigma de locura ligada a la psicología. Mencionabas, Chus, los duelos, pero en este caso, Virginia, y te doy a ti la palabra, tú has estado acompañando a muchas personas mayores en las residencias en las que estuviste hace meses, acompañándoles en esos momentos tan tremendamente duros que eran el final de su vida. Y lo hacías, bueno, pues con todo lo que conllevaba la situación aquella de no poder hablar con el resto de familiares en persona y demás. Yo no sé si, en tu opinión, ha sido lo peor de esta pandemia junto con las muertes, evidentemente, desde tu punto de vista. Bueno, para mí esta experiencia ha sido la más brutal que he vivido jamás, porque ten en cuenta que en mi trabajo dentro de la psicogerontología se trata de un trabajo amoroso, un trabajo de acompañamiento, es un trabajo agradable. Entonces, de la noche a la mañana, lo único que nos rodeaba eran muertes. Todo se convirtió en un campo de batalla y teníamos que salir adelante con los medios que teníamos, que eran pocos, y siempre contando con la asistencia a la familia. La persona mayor, una vez ya empezaba a estar cada vez más malito y llegaba a un punto en el que no tenía solución, pues dejaba de ser consciente, ¿no? Entonces ahora nuestra labor se tenía que volcar en esas familias que estaban absolutamente desesperadas al otro lado, queriendo información de su ser querido. Y ahí es donde ha estado el trago difícil, difícil. Esas videollamadas en el último momento de despedida, bueno, el último adiós, y de ahí lo que decía Chus, estos duelos tan complicados que tienen una tendencia a cronificarse y a patologizarse porque han sido inhumanos, yo diría inhumanos, porque no se les ha permitido despedirse, no se les ha permitido acompañar, no se les ha permitido estar a su lado, cogerles de la mano en los últimos momentos. Entonces, bueno, pues desde luego que los fallecimientos han sido lo más terrible de esta pandemia que estamos viviendo. Las personas, todos los familiares que han atravesado por situaciones de ese tipo, entiendo que deben acudir a un psicólogo. Yo no sé si para ayudarles a gestionar todo eso y a superarlo emocionalmente. ¿Esos son procesos largos o depende de cada uno, de cómo se encuentre hasta ese momento emocionalmente? Chus. Yo creo que depende de cada uno. Virginia igual tiene otro tipo de dato en función de su experiencia, pero yo, por lo que veo en consulta, depende de cada uno. Depende de cómo haya sucedido el fallecimiento, depende de la relación que haya con el finado en cuestión, depende de varias variables. También tengo que decir, cuanto más preparado psicológicamente está esa persona porque ha integrado la muerte en su vida como parte de la vida misma, digamos, son los mejores duelos. Evidentemente, un duelo con ayuda psicológica es un duelo que se hace más corto y mucho más leve, más ligero, hasta que se llega a asumir plenamente la muerte, se acepta, se asume y se trasciende del dolor. ¿Cuánto nos queda que aprender sobre la muerte? Virginia, no sé si estás de acuerdo, pero me ha gustado la frase que ha dicho Chus porque es tan certera. Integrar la muerte como parte de la vida. Es que yo creo que ahí está el secreto de todo.
para no sufrir después, una vez que se vaya nuestro ser querido, al margen de cómo se marche, ¿no? Porque en estas circunstancias estamos viendo, sabemos que es inhumano, como tú apuntabas, pero debemos aprender a eso, que es un aprendizaje muy complicado. No es tan sencillo de aplicar eso de integrar la muerte como parte de la vida, ¿no? Y más en nuestra cultura occidental, yo creo que la cultura oriental tiene otro tipo de experiencia y otro tipo de afrontamiento de la muerte, lo tiene mucho más interiorizado, más naturalizado. A nosotros nos cuesta muchísimo. Yo siempre digo, las personas que tienen este miedo a la muerte, que al final están perdiéndose vivir con calidad por el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que a nosotros nos cuesta mucho, incluso cuando la persona ya es mayor y se supone que es lo que toca, siempre hay una resistencia a que eso ocurra, e incluso si nos vamos al ámbito sanitario, el encarnizamiento terapéutico, que tiene que ver con esa insistencia en mantener viva a la persona a costa de su calidad de vida, de que sus últimos momentos sean pues, placenteros, sean calmados. Creo que tenemos que hacer una revisión conjunta de cuál es nuestra idea sobre ese proceso vital tan importante, porque es tan importante nacer como morir y aprender a vivir, como hacer esa muerte de una manera, bueno, pues lo más natural posible. Exacto. Yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente todos. Virginia, quiero que nos cuentes tu situación, cómo te encuentras tú después de los meses que has estado trabajando ahí codo con codo en primera línea, mm, porque tú sufres un desgaste emocional, tienes el síndrome conocido como burnout, que es eso, es el de estar quemado, ese desgaste emocional que tiene uno después de atravesar por un proceso como el que tú has sufrido. Yo no sé cuándo te diste cuenta de que tenías que parar y que dices, mira, Virginia, o yo o nada, claro, tengo que ponerme yo primero. Me voy a la deriva. Bueno, siempre se ha dicho que el refranero español, que es muy sabio, que en casa de herrero, cuchara de palo. Y aunque os sorprenda, a mí me costó darme cuenta de lo que me estaba pasando. Yo todo lo achacaba a la sobrecarga laboral. Yo antes de la pandemia ya tenía un ritmo de trabajo bastante elevado, pasaba muchas horas fuera de casa, conducía mucho, entonces entendía que era parte de ese cansancio. Cuando empecé yo a notar las primeras alarmas o los primeros toques de que algo estaba pasando? Pues cuando pasó el verano y yo seguía durmiendo mal, no, lo siguiente, dormía fatal, no descansaba nada, estaba todo el rato en estado de alarma. Yo a las 4 de la mañana era un búho. Y bueno, a veces tengo rachas donde no duermo bien y no le quise dar importancia. Y fue pasando el tiempo, fueron pasando las semanas y ahí sí que me asusté de verdad, porque poco a poco empecé a perder la ilusión por el trabajo que estaba realizando. Empezaba a estar desmotivada con mis asistencias, con mis acompañamientos emocionales a las personas mayores a las que tanto quiero, a sus familias. Cada vez me costaba más. Y claro, ahí entendí que algo estaba pasando. Empecé a tener una intolerancia muy grande a escuchar noticias relacionadas con la COVID, cifras, ratios de fallecimientos, imágenes de hospitales, batas, EPIs y no podía. O sea, prefería música, prefería lo que fuera menos ese tipo de información. Y por ahí empecé a entender que algo me estaba pasando. Algo me estaba pasando. Ujú. Vale, pero necesitaste que alguien de fuera, alguien ajeno a ti, te encendiera la luz, aunque ya intuías tú algo. ¿Necesitaste que alguien te lo confirmara? Fíjate, ¿sabes lo que fue una película? Una película que estaba viendo con mi pareja y se llama Samba. Sale el actor de Intocable y una de las protagonistas tenía este síndrome, estaba Mm. absolutamente cargada, no dormía bien, estaba muy irritable, muy sensible y dije, y luego otro día charlando con Chus sí que le pusimos ya el nombre definitivo, Virginia, estás quemadísima. Estás quemadísima porque además, claro, sigo trabajando en ese ámbito, entonces aunque todo está muchísimo más relajado, afortunadamente,
sigo estando en contacto con personas que han perdido a sus familiares y es muy duro. Por eso quiero saludar que he visto a Eva, he visto a Chon, que son dos familiares a los que he acompañado como hemos podido. Vosotras lo sabéis, Chon ha perdido a su hijo por un proceso oncológico y Eva ha perdido a su padre por una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, bueno, todo mi cariño, ya lo sabéis. Pues un abrazo nuestro también desde aquí, si estáis aquí al otro lado. Chus, ha descrito ya Virginia cuál era su situación. ¿Tú qué le añadiste cuando hablas con ella? ¿Qué es lo que añades para determinar ya definitivamente que tenía el síndrome de burnout? Bueno, yo conozco a Virginia desde hace bastante tiempo, entonces esto implica jugar un poco con ventaja. Es una persona que, pues, su cara lo expresa, es una persona muy alegre, muy divertida, tiene muchísima energía, es como un cascabel o un polvorín. Y evidentemente yo me encontré ahí un rastrojillo arrastrándose un poco por el suelo y como conozco además la pasión que tiene por su trabajo, era muy, muy obvio que cuando tu propia pasión te atrapa y te provoca un efecto de rechazo, junto con toda la sintomatología que ella presentaba, pues evidentemente empieza la desmotivación, empieza la ansiedad. Si hubiera seguido así, podría caer en un proceso depresivo y estaba clarísimo que era un burnout porque los sanitarios también enferman. No parece que son intocables. En los sanitarios meto todo, médicos, enfermeras, psicólogas, asistentes, etcétera, ¿no? Y realmente es un síndrome que yo me he encontrado en la consulta. Yo tengo varios pacientes que tienen puestos elevados dentro de grandes hospitales públicos del territorio nacional, hablo de adjuntos, de jefes de servicio, y evidentemente incluso para ellos esto era nuevo en el sentido de decir, es que yo no he estudiado para esto, es que esto se me escapa, es que yo no he estudiado para venir a la guerra, o sea, ya todo mi entorno ha cambiado, es solamente atender, o sea, hay un cansancio emocional terrible, no sabían gestionar sus emociones, eh, se despersonalizaba muchísimo separándose del paciente como un mecanismo de defensa, o sea, llegan a tener una sintomatología que, que es casi como diciendo, bueno, es que no sé lo que me está pasando, ni sé tampoco cómo abordar esta situación. Normalmente un sanitario lo que hace es, pues eso, como estar en la guerra, que hay que trabajar, pues a destajo, no se come, no se come, no se duerme, no se duerme, venga, más, 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 más. Entonces llega un momento que te da un shock y dices, ¡pum!, petas, se acabó. Entonces, como decir, si yo no me paro, la vida me para. Virginia, ¿tú llegaste a petar del todo o lo pudiste frenar? Sí, afortunadamente en una de las residencias, cuando pasó la primera ola, lo peor de todo, volví a mi servicio, que es en el que estoy trabajando actualmente, que bueno, es más relajado. Y en la otra residencia, digamos que me terminó el contrato en diciembre, ahí estuve 3 años y afortunadamente, y es verdad que es afortunadamente, me he podido distanciar bastante de la problemática COVID en primera línea y esto me ha salvado. Claro, pero yo Me ha salvado. supongo que habrá muchos sanitarios, de los que tú, Sí, por ejemplo, Chus, también estás tratando en consulta, que no les queda más remedio que seguir a pie de sí, cañón, con toda esa sí, carga emocional extra, con todo. totalmente. Claro, es que Sí, eso tiene que ser brutal. amiga íntima que es enfermera en UCI y hablo con frecuencia con ella, le voy preguntando cómo se encuentra y la frase que tiene me dice, Vir, no me he quitado el EPI desde marzo. Es enfermera en UCI, entonces digamos que se lo ha comido todo. Todo, todo. Y está doblando en otra clínica privada y allí en el mismo hospital también les hacen doblar y bueno, cuando vienen los contagios masivos, pues tampoco pueden disponer de muchos días libres y bueno, sin ánimo de hacer sangre también tendría que bueno, poner un poquito
el foco en el trato que pueden estar recibiendo por parte de sus superiores, porque esta amiga en concreto ha recibido la llamada de su supervisora diciéndole literalmente, me has jodido. Ahora, porque bueno, estuvo unos días en aislamiento porque estuvo en contacto con un positivo y la supervisora, lo puedo entender, ¿no? Pero bueno, muy enfadada porque le había hecho la puñeta por tener que coger unos días de Claro. cuarentena. Claro, ya es que la presión es absoluta. Están intentando salvar vidas y además están intentando sobrellevar la falta de personal o la falta de recursos para contratar o la falta de especialización, porque la UCI, las enfermeras intensivistas, pues, o los enfermeros, pero bueno, es que son mayoría chicas, necesitan una formación muy específica. Entonces, bueno, se están viendo sobrellevando esa situación y aparte formando a la gente que viene nueva. Entonces, Es que sí, es, diversos frentes. ese es un problema añadido, el de la falta de recursos, tanto humanos como de otro tipo, ¿no? Más técnicos quizá, pero sobre todo humanos, porque es una carencia que se ha quedado al descubierto ahora mismo, total, dentro de nuestra sanidad pública, ¿no? Entonces, al margen de que se seguiría o deberíamos seguir reivindicando la figura del psicólogo dentro de la salud pública, ¿no? De nuestro sistema. En fin, pero esto quizás podríamos abarcarlo en otro directo. Chus, una persona, un sanitario que está padeciendo un síndrome de estas características y que está siendo tratado y sigue trabajando, ¿eso es compatible? ¿Puede Sí, estar recibiendo terapia y tienes que seguir ahí a pie de cañón? sí. A ver, uno sigue al pie del cañón porque tiene que hacerlo, no le queda otra. Como comenta Mm, Virginia, pues encima la sanidad pública es un sistema jerárquico y además el servicio tiene un nombre, no es socorrer al enfermo. Bueno, tiene un nombre específico que no recuerdo ahora. Eso es obligado por ley, o sea, no se pueden anegar a hacerlo, por muy mal que estén. Por eso llegan a trabajar en situaciones absolutamente terroríficas. Pero lógicamente en el momento que están recibiendo terapia, primero entienden lo que les pasa, esa afectación que tienen de su bienestar psicológico empiezan a gestionarlo de otra manera. Llega un momento que eso también son capaces de extenderlo a los pacientes. Es como decir, bueno, yo me comprendo, yo puedo comprender al otro. Comprender lo que te pasa me parece súper importante porque te da herramientas también para poner en funcionamiento mecanismos de gestión emocional que de otra manera pues no se tendrían. O sea, normalmente cuando llegan a consulta fundamentalmente hay un bloqueo junto con el agotamiento de la energía que tiene esa persona, no solamente para trabajar, sino también para vivir, porque evidentemente esto afecta después también a su rango de vida familiar, la relación con sus hijos, todo este tipo de cuestiones. Entonces, es decir, bueno, yo me siento sobrepasado, pero realmente tampoco sé muy bien, porque además soy médico. Si soy médico, soy enfermera, yo debería de estar preparado para esto, pero evidentemente a nadie le preparan para de repente hacer frente a un desgaste emocional y físico tan brutal que en personas como estas, que están tan comprometidas con su trabajo, tienen un nivel de autoexigencia brutal, que eso por rebote pues hace que disminuya el rendimiento y disminuya lógicamente su salud mental. Entonces es como decir, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, pero es que no puedo porque estoy agotado, porque esto me causa rechazo, bueno, toda la sintomatología que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, aprender a gestionar todo esto, aprender a ubicarlo, a racionalizarlo, a relativizarlo, a no sentirse culpable pues si hay un fallecimiento, si no puede llegar a más, si todo esto, ese aprendizaje en gestión emocional les ayuda muchísimo. Virginia, tú ya no estás en primera línea, estás un poco alejada del foco en el que has estado estos meses de atrás, pero ahora mismo, si te dicen mañana te tienes que incorporar o cambias y vuelves a hacer lo que hacías antes, es verdad que la situación ya no es la misma, evidentemente, pero ¿estarías capacitada emocionalmente o todavía no? Pues lo ha dicho fenomenal, Chus. No me quedaría otra y por mi misma vocación entendería que es el sitio en el que tengo que estar. Y esa era una sensación que siempre tuve.
estoy en el sitio correcto, estoy cansada, estoy agotada, voy al límite, no como, no descanso, pero estoy en el sitio correcto. Entonces, por supuesto que lo volvería a hacer. Por supuesto que sí, que las tendría que apañar. Es que pues no tienes mucha opción y sobre todo cuando estás comprometida con tu trabajo. Yo creo que ahí es donde consigues la inspiración y la motivación, cuando estás en sintonía con lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que digamos que yo he cogido un poquito, he frenado un poco, he cogido fuerzas y aunque esperemos que por favor no se dé esa situación, sí, sí estaría preparada. Mm. Me debo a los seres humanos como Chus, estas profesiones es que son así. Mira, nos dice Salma Chic, que nos ve en todos los directos desde Puerto Rico, y dice, la pandemia a todos nos está afectando emocionalmente. Y hablabas tú, Chus, del entorno familiar, que me parece importantísimo tenerlo en cuenta cuando tenemos un núcleo familiar formado por padre, madre, una pareja, y con sus hijos, hay niños en el entorno familiar que forman parte de esa familia. ¿Eso cómo se gestiona? Porque esa situación imagino que tiene que ser complicadísima emocionalmente para todos, porque los padres tienen que gestionar sus propias emociones y esa propia situación, y también saber atender a los niños debidamente, ¿no? Para que no se disparen, ¿no? Sus emociones. Pues mira, los niños, paradójicamente, cuando las cosas se les explican adecuadamente, lo entienden perfectamente. El problema es que cuando los padres pretenden ser héroes y tienen que ser infalibles, y entonces no se permiten el que les vean mal, que les vean llorando, que les vean en tensión, o que simplemente en esa gestión emocional les puedan decir: acabo de llegar del hospital, estoy súper agobiada, que nadie me hable porque estoy muy estresada, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos ya lo entienden, cada uno se mete en su habitación, no pasa nada, ¿no? La mayor parte de las veces, bueno, yo ahora llego a mi casa, es como decir, me quito la bata del hospital y me pongo la bata de mamá estupenda, ¿no? Entonces, las madres además tenemos una especie de paranoia con ser superwoman a todos los niveles, que tengo que ser la mejor médico, la mejor enfermera, la mejor psicóloga, por supuesto, la mejor madre, la mejor amante, la mejor todo. O sea, que no, que toquemos tierra y digamos, uno hace lo que puede. Entonces, yo he tenido familias enteras en la consulta, no solamente con la pareja, porque muchas veces es difícil de entender, sobre todo por los adultos, hablo de pareja, si no son del mismo ámbito. Por ejemplo, cuando las parejas son entre sanitarios, es más fácil de comprender. Es como la vida de los actores, ¿no? Pues si estás casada con otro actor, pues sabe que pasas muchos viajes, que haces un montón de cosas, lo entiende. Pero cuando tu pareja es de otro ámbito, decir, es que no puedo entender, o sea, que pongas tu vida en juego. O sea, desde mi punto de vista, esto se da porque son profesiones puramente vocacionales. O sea, esto no hay dinero que lo pague. Por eso a mí me saca de mis casillas pues toda esta falta de atención que hay a nivel institucional, porque yo creo que de verdad la sanidad pública, el otro día lo pensaba, es una prioridad en nuestro país. Francamente, presumimos de sanidad y yo creo que estamos asistiendo a una desinversión en sanidad. O sea, nos la estamos cargando a pies juntillas. Y sin embargo, volviendo a los niños cuando tú le explicas lo que pasa, lo contrastan con las noticias de la televisión. Todos lamentablemente hemos conocido a alguien en nuestro entorno en esta pandemia, o que ha fallecido, o que ha enfermado, o que ha estado en el hospital, o que ha estado en una UCI. A los niños, cuando las cosas se les explican de la manera adecuada, lo entienden perfectamente. Es más el prejuicio del adulto que lo traspasa a los niños. Antes hablábamos de la muerte. ¿Qué mejor manera de empezar a integrar la muerte dentro de la vida si se le explica a un niño? Pues mira, es que el abuelito se ha muerto. No se ha convertido en una estrellita y se ha ido al cielo y entonces fluye por allí, o resulta que el conejito no sé cuál. O sea, todas esas gilipolleces. Los niños ven en los árboles que resulta que al llegar el otoño se le caen las hojas, se mueren. Todos los niños han tenido un hámster o una oruga o un bicho que se ha muerto. O sea, entienden perfectamente lo que es la muerte. Y además, si se muere el abuelito y se llora,
pues es que hay que llorar, porque la tristeza es tremendamente saludable en un proceso de duelo. Pero cuando los adultos queremos apartarles de ese dolor, darle otra imagen diferente, lo mismo que la supermamá, que aunque esté hecha polvo, pues tiene que llegar a casa y tiene que cumplir su tarea de madre con los hijos, eso hace polvo, porque damos una imagen que no es de cara a nuestros hijos y luego, por otra parte, ostras, somos mujeres, pero es que no somos superwoman. Reivindiquemos nuestra sensibilidad y reivindiquemos nuestro compromiso para ser humanos, que no pasa nada. Y si no puedo, pues hay que aprender a decir, pues lo siento, No puedo. es que no puedo. Claro. Y Oye, ya está. permitidme que haga un llamamiento. Tenemos una plaza libre. Si alguien quiere unirse, si alguien quiere unirse a la conversación, podemos estar 4 juntas en el directo, ¿vale? Así que A ver si quién se alguna- atreve, a ver quién se atreve. a ver quién se atreve a hacer su aportación. Voy a leer algunas de las que nos están poniendo por aquí. Mira, Vida y Ánima, que trabaja también con niños, me encanta. Dice, totalmente de acuerdo. Hay que enseñar a los niños la vulnerabilidad y normalizar las emociones. Y tanto, claro, el enseñarles que es que eso forma parte de la vida y que si hay que llorar, pues se llora porque es lo más sano y hay que hacer el duelo, porque luego vienen problemas a posteriori. Esther Vicente, a los periodistas también nos pasa. Sí. Supongo que te referías, Esther, a ese estar encima y que ponemos por delante la profesión a pesar de cómo nos encontremos, bueno, y la vocación, todo lo que conlleva. Eva, a mi padre ir al centro social con Virginia le daba la vida. Fue venir la pandemia y empezar a caer en picado. Uf, tremendo. Y señala, y insiste, dice, mi hijo sabe que su abuelo se ha muerto, claro, y vio la tumba donde el abuelito está muerto. Es verdad que siempre hemos escondido un poco, ¿no? Cuando fallecía algún ser de nuestra familia, no nos dejaban, por ser niños, ir al funeral y luego te lo adornaban todo de alguna manera bueno, que no sé, yo creo que es contraproducente. Bueno, animo a cualquiera de los que estéis por aquí porque me solicitáis y yo os acepto y entráis en el directo. Tengo por aquí una pregunta también que me llegó por Instagram. A ver. Raquel, que la he visto por aquí, ya hicimos tu pregunta antes, es que se ha conectado después. Laura, dice Laura es estudiante universitaria, dice, desde mi perspectiva como estudiante, muchos de mis profesores dan o han dado clases desde sus casas con sus hijos pequeños de fondo y familia. Y en ocasiones he sentido que el no poder separar el núcleo familiar de su escape / vocación laboral ha llegado en algún momento a agobiarles o llevarles al límite, a veces teniendo que abandonar la clase por unos minutos. ¿Cuál sería, y aquí viene su pregunta, un buen método, consejo o dilema para aprender a gestionar sendas esferas? Es que lo del teletrabajo de cara a los profesores me parece brutal durante todo este tiempo. ¿Cómo se gestiona eso? Eso es muy difícil. Difícil por lo siguiente. Yo tengo varias pacientes que son maestros, otros están en pedagogía. Hace poco, hablando con otra paciente que tengo que tiene un alto cargo en educación y precisamente hizo un simposio sobre las tecnologías dentro de toda esta historia. Esto yo pienso que nos ha venido grande a todos y a los maestros, lógicamente, también. Hay muchísimos maestros que ni siquiera tenían un ordenador en casa o utilizaban el ordenador de su hijo o no conocían el funcionamiento del ordenador hasta que si Zoom, que si tal, que si cual. O sea, tenéis que entender que para una persona joven utilizar un ordenador pues lo han utilizado toda la vida y un niño más, pero alrededor de los 50 años no es tan habitual que nosotros tengamos el manejo de todas las tecnologías porque no hemos crecido. Nosotros hemos crecido con el libro, con la pluma, con un montón de cosas que implica que no tenemos, salvo que uno lo haya tenido que hacer por su trabajo, esas cosas. Entonces, empezamos. Cambia el sistema. Me veo obligado a dar clases con un ordenador. Estoy en casa con mis hijos. Hay gente que vive en casas muy pequeñas. No puede haber una conciliación laboral. A lo mejor yo tengo que trabajar y mi mujer tiene que estar trabajando. O sea, mira, te digo más. Yo he llegado a pasar consulta en la escalera de casa de mi hija.
¿vale? Porque eran 50 metros corridos y no había otra manera, ¿vale? Entonces, la gente ha hecho lo que ha podido. ¿Que no es el mejor momento? Pues claro que no es el mejor momento, pero te puedo decir que yo tengo muchísimos universitarios en la consulta y todo el mundo prefiere las clases presenciales a las clases online. Ha habido profesores que han dado magníficas clases online y ha habido profesores que han dado un horror de clases, que se limitaban a leer determinados textos y poco más. Entonces yo creo que ahora, quizás con todo esto, haya quedado una necesidad patente a nivel pedagógico y ahora se empiecen a aprender otro tipo de técnicas o cómo lo podemos hacer o cómo lo podemos depurar. Pero desde luego hasta el momento a nivel pedagógico los profesores, según cómo les hayas pillado, pues yo pienso que han hecho lo que han podido, a veces con mejor fortuna y a veces con peor. Sí, pero para eso yo creo que, sí, Virginia, para eso yo creo que la empatía es muy importante y debemos sentirla todos, hacia todos en estas circunstancias tan complicadas, ¿no? Yo creo que hay que saber ponerse un poquito en el lugar del otro. En fin, Virginia. También destacar la vocación. Yo he tenido un par de pacientes que son profesoras y muy comprometidas con su trabajo, se han reciclado profesionalmente. Alucinante, unas jabatas han secado adelante. Una de ellas es educadora de niños con necesidades especiales, entonces más complejo todavía. Han currado mucho más que si fuera presencial su trabajo, por cómo se ingeniaban las lecciones, los temas, el llegar a las familias, las tutorías. Y sí me gustaría resaltar el papel tan importante que están teniendo los docentes en la economía de nuestro país. El hecho de que los coles estén abiertos y los padres puedan ir a trabajar, me parece que es la pieza de las piezas fundamentales para que no sea todo un desastre total. Ellos están haciendo una labor social importantísima. Sí, yo creo que convendría recordar cuando todo esto pase, todos esos sectores tan necesarios, porque de ellos ya se habló en la primera fase de la pandemia, si lo recordáis. Nos acordamos de todas esas profesiones esenciales que a lo mejor hasta entonces no se les había dado el reconocimiento, la importancia que realmente lo tienen y son fundamentales, fundamentales para que la rueda siga girando y para que todos sigamos teniendo nuestro papel en la sociedad y para que todo vaya fluyendo. Y yo me gustaría, aunque últimamente me he vuelto un poco pesimista en este sentido, me gustaría pensar que vamos a seguir teniéndolos en cuenta cuando esto termine, ¿no? Porque me parece que hay que reconocerles un esfuerzo y una labor fundamental a determinados sectores que hasta ahora quizás no hayan sido tan valorados por el resto de la sociedad. Creo que ahí tendríamos que hacérnoslo mirar, ¿no? Como sociedad, precisamente. En fin, os convoco ya... Ay, vale. Pensé que había alguna pregunta. No, si tenéis alguna cuestión que plantear, es el momento porque nos quedan 10 minutos de directo, como mucho. Y bueno, pues a las personas que se acaben de incorporar, que no creo que haya muchas, tanto Virginia Parrado como Chus González, psicóloga sanitaria y psicóloga clínica, atendiendo situaciones extremas emocionalmente y ayudándonos en su día a día a conocernos un poquito mejor y a aprender a gestionar estas situaciones que nos ha traído la pandemia, esos aislamientos, ese distanciamiento social. Yo no sé, Chus, en tu consulta, ¿qué es lo que peor lleva el ciudadano de todas las cosas, el conjunto global de agentes que nos ha traído la pandemia? El aislamiento, el distanciamiento, el no poder abrazar, el no poder tocar a nadie. ¿Qué es lo que peor nos ha venido? Yo creo que la incertidumbre. Sigue siendo lo que decías al La principio. incertidumbre es el miedo continuo y constante. Produce un efecto de saturación cuando los procesos son demasiado largos. Quiero decir, esta mañana escuchaba yo en la radio precisamente que se hablaba de 4 mutaciones de virus, ¿no? Entonces, automáticamente te viene la idea de, joder, es que esto no va a parar nunca. O sea, ahora esto,
y ahora la tercera ola, y ahora la cuarta, y ahora estamos hablando a ver si podemos, ¿qué hacemos con Semana Santa? Bueno, venga, ya Semana Santa no, vamos a poner la esperanza en el verano, ¿no? Va a llegar el verano y no tenemos ni pajolera idea de lo que va a pasar en el verano, ¿no? Ya se decía también que las vacunas, que su efecto que dura no sé cuántos meses, entonces automáticamente te viene el pensamiento, yo te hablo de mí, ¿eh? O sea, ya, y no estoy nada rayada con esto, pero automáticamente te viene el pensamiento, joder, pues ya llevamos 4 mutaciones de virus, ahora resulta que solamente duran unos meses, con lo cual los que han vacunado va a haber que vacunarlos, pero todavía no nos hemos vacunado todos, entonces esto, ¿cómo va a ser? O sea, es un follón impresionante. Vivir con la incertidumbre, que detrás de la incertidumbre siempre hay miedo, ¿vale? Y el miedo es inherente al ser humano, pues hay gente que lo lleva realmente mal, el no ver un horizonte despejado, el decir, bueno, que date cuenta que detrás de esto hay muchísima presión, qué pasará con mi negocio, en el caso de los autónomos, qué pasará con mi vida, si eres una persona de riesgo, qué pasará con el futuro de mis hijos, si están estudiando y no tienen un futuro profesional y ahora mucho menos, la inversión en sanidad es una porquería, entonces llega un momento que todo es como... Bueno, pues nada, el aquí y el ahora y no hay más. Y claro que de acuerdo que el aquí y el ahora. Yo lo preconizo continuamente en la consulta que solamente vivimos a través del presente, ¿no? Pero yo ahora tengo una visión del presente diferente. Me da la sensación que estoy como en una isla y estoy rodeada de tiburones, ¿vale? Que es el virus, la economía, no sé qué, no sé cuánto. Y antes yo vivía el presente, o sea, estaba en mi isla, pero fenomenal, había un mar tranquilo, ¿vale? Esa es un poco, por dar una imagen, la diferencia, por ejemplo, que yo veo. Y lógicamente en personas que ya son más inestables psicológicamente, la sensación de miedo es brutal. De hecho, el trastorno número 1 de esta pandemia es la ansiedad en todas sus formas. La ansiedad no deja de ser equiparable al miedo. Dice Joffe Igner, ¿qué os consejo? Bueno, ¿qué aconsejáis, entiendo, sobre la vuelta a una vida normal y cómo no tener burnout de demasiado contacto y nervios? Bueno, me gustaría pediros, Virginia, por ejemplo, algún consejo. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Bueno, es que está redactada un poco de aquella manera. ¿Qué aconsejáis sobre la vuelta a una vida normal? Y cómo no Pues tener burnout de demasiado. por parte, primero, la vuelta a una vida normal, por supuestísimo, con la responsabilidad individual y social por bandera. La vida normal tiene que ser la nueva normalidad y tiene que ser progresiva y tenemos que tener muchísimo cuidado porque si no, no vamos a terminar nunca. Como decía Chus, ahora viene la Semana Santa, nos fastidian a todos con los toques de queda, con los cierres perimetrales y demás, pero hay que tener pues esa solidaridad y sobre todo responsabilidad con lo que estamos viviendo, sobre todo para las personas más vulnerables. Y ahora decía del síndrome burnout, ¿no? Sí, ¿Cómo se puede evitar? sí, cómo no tenerlo. ¿Cómo no tenerlo? Bueno, a mí en mi caso me di cuenta cuando ya lo tenía, entonces tendrás que valorar pues eh, instaurar en tu vida hábitos saludables en un primer momento, buena calidad del sueño, buena alimentación, dedicar siempre tiempo a hacer ejercicio, esa vitamina D que nos da el sol, que es tan importante, y luego ir chequeándote a nivel emocional, como no sé el tipo de trabajo que puede tener esta persona, pero cómo está en sus intervenciones, si rinde, si saca adelante el trabajo de manera eficiente o si realmente va pues con esa sensación de llevar a cuestas un peso tremendo y ir un poco pues a rastras. Yo creo que puede ser consejos que podríamos tener en cuenta todos, ¿no? Así de manera general. Mira, dice Eva, hay que vivir el día a día, no se puede hacer planes de futuro, darse por contento por lograr pasar el día bien. Estoy totalmente de acuerdo, Eva. Mira, os voy a pedir, mira, yo creo que Virginia lo acaba de decir más o menos, pero Chus, para finalizar, que nos dieras unas cuantas herramientas para hacer frente quizás a la incertidumbre, que es la palabra que nos machaca constantemente en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo afrontar la incertidumbre? Pues como bien acabas de decir, no hay otra que vivir el momento presente, vivir el día a día, como decía Machus el otro día, al tran, que me hizo mucha gracia esa expresión, teniendo en cuenta la evidencia de que es lo que es
y lo que es el aquí y ahora, no hay otra. Y desde luego valorando muchísimo lo que tenemos, que yo creo que eso se nos olvida un poco. Yo muchas veces le digo a mis pacientes que por la noche hagan un ejercicio de agradecimiento, que hagan una especie de repaso del día, de aquellas cosas, de aquellas pequeñas cosas, que igual puede ser la sonrisa de un niño, unos ancianos cogidos de la mano en un parque, pasar por un parque y oler las flores que ahora están empezando a salir, o por ejemplo hoy que ha sido un día que se amaneció súper nublado con frío de narices y luego abrió un sol maravilloso. Esas pequeñas cosas, esas sensaciones, un montón de tips que se nos olvidan con este devenir de todo lo que tengo que hacer, de que todo es horrible, que cada uno, por ejemplo, le molestan las noticias, pues que no ponga las noticias, pero que practiquen el autocuidado, que practiquen la autorreflexión. Entonces, cuando haces ese repaso de todo el día y percibes todas esas pequeñas cosas y vuelves otra vez a alegrarte de esa satisfacción que te producen, yo siempre les digo, quédate con la que más te guste, la que más te llama la atención y duérmete con ello, ¿no? Me parece una nana maravillosa para poder dormir porque duermes con una sonrisa en la boca. Eso es un ejercicio de gratitud que me parece maravilloso. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero desde luego por mi muerto que lo pienso disfrutar a tope. Lo que pueda, lo que la vida me permita, no tengo ni idea, no lo sé, pero por Dios, agradecer, disfrutar y para eso tienes que percibirte. Qué bien. ¿Algo que añadir, Virginia? Pues estoy pensando en las amigas, en las compañeras que están por aquí conectadas. Muchísimas gracias a Blanca, a Toñi, a Juani, Yoli, Raquel, Saray también estaba por ahí, que me siento yo que estoy muy contenta de que estén por aquí. Y luego simplemente me gustaría hacer un recordatorio para nuestros mayores. La pandemia que ellos ahora están viviendo es la soledad no deseada. Están todavía en situación de aislamiento casi total. No nos podemos olvidar de ellos por lo que mi profesión de lo que trata. Y un guiño a esas mujeres que están en ERTE y que están luchando por no recuperar esos patrones de amas de casa, de estar en el hogar nuevamente sin esas conquistas que ya han realizado y que, bueno, por las circunstancias se han visto obligadas a volver al hogar, que sigan luchando por nuevas ilusiones, por creer en la creatividad, en la lectura, en los paseos y que ya queda menos. Ya queda menos, de eso estamos convencidas y convencidos todos. Pues vivir, como dice Salma Chick, vivir, de eso se trata, ni más ni menos que vivir. Chicas, pues ha sido un placer compartir esta horita de directo. Volveremos a conectar. Me encanta aquí alrededor de esta red que nos lo ofrece de Instagram, estar las tres compartiendo pantalla. Ha sido un lujo y me ha encantado compartir este tiempo. Chus González, Virginia Parrado, gracias y hasta la próxima. Adiós. Muchas Gracias a todos. Dejo el directo colgado en mi Instagram. Ok, lo repartiremos. Muy bien, Adiós. chicas. Un besito. Buen fin de semana a todos. Adiós. Chao, chao. Chao.